Bueno, primero me presento. Soy Jorge Puig, soy ingeniero industrial, llevo 20 años en el mundo de las energías renovables y 5 años como gerente de Nersostre. En Nersostre somos una empresa con la cual ya estamos consiguiendo acercar las energías renovables a todo el mundo, ¿no? A toda la ciudad del mundo. Bueno, ahora un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, pues al final la jornada de hoy es un poco dar una visión general de todo lo que es una instalación fotovoltaica y lo que implica. La presentación es un pelín larga, entonces la llevo haciendo un poco más ágil. Si alguien quiere que paremos un poquito más en detalle en cualquier cosa, pues la vamos comentando. Bueno, empezaremos hablando de los equipos, el funcionamiento de los equipos, luego también los tipos de autoconsumo. Hablaremos de las importantes ayudas que tenemos y luego de la rentabilidad, precio y ahorro de los proyectos. Bueno, el primer equipo del que hablar pues es el campo de captación, son los paneles solares, es lo que nos da nombre a la instalación y bueno, realmente lo que más se ve y ciertamente lo más importante de la instalación. En la mayoría de casos, las instalaciones se colocan sobre cubierta de teja, ¿vale? Aquí en la foto vemos una instalación a mitad montada, en la cual se ven las barras que sujetan los módulos y luego en la parte de arriba los módulos. Una pregunta que surge a menudo es, ¿cómo sujetamos las barras al tejado, ¿no? Bueno, pues ciertamente se taladra el tejado, ¿vale? En esta foto vemos cómo agujeramos el tejado en la parte alta de la teja, donde no corre agua, y aún así las fijaciones tienen una doble junta de estanqueidad de neopreno, lo cual garantizamos que no va a haber ningún tipo de gotera. Entonces, la gran pregunta o la gran inquietud que hay para bastante gente es decir, ya, pero es que si me taladras el tejado, ¿puedo tener goteras? Bueno, pues yo aún no he tenido una instalación con goteras, hemos hecho muchísimas. Tranquilizados que la instalación está pensado para eso. Entonces, no es realmente el riesgo de goteras es prácticamente nulo. Tipos de instalaciones, ¿vale? No todas se van en tejado. Pues hay muchas que van en cubierta plana, pero es una terraza plana, transitable o no, y le colocamos unos bloques de hormigón para no taladrar la cubierta plana y evitar el riesgo de gotera. También se pueden colocar en inclinaciones con un triángulo, ¿vale? Aquí sí que la cubierta va taladrada, pero va sellada y no hay riesgo. La instalación se puede colocar manteniendo la orientación del tejado, lo ideal es orientación sur, o también se puede colocar, como la vemos en la fotografía, con orientación este-oeste. Aprovechamos mucho más el espacio y, la producción, la rentabilidad de los proyectos así es un pelín mayor. Cierto es que para hacer este tipo de instalaciones ya tienen que ser instalaciones medio grandes. Otra posibilidad de colocar el campo de captación es en pérgola, ¿vale? Podemos tener una pérgola, como es este caso de una que hicimos en una terraza de una finca, ¿no? O puede ser una pérgola en un jardín, ¿vale? Eso no hay. Otras posibilidades que tenemos, el campo de captación puede ir en fachada, ¿vale? Aquí vemos una instalación que hicimos, en la cual hicimos en 3 niveles de fachada. Bueno, lo habitual es tener solo uno, ¿vale? Que es algo parecido a esto, pero que se puede colocar. Mucha gente dice, es que yo no tengo tejado, no tengo nada. Bueno, soluciones para colocar las placas hay muchísimas. Es cierto que depende de cuál elegimos, tiene mayor impacto visual. Y bueno, hoy vamos a ver bastantes ejemplos, un poquitín intento hablar de todo, pero bueno, luego lo ideal es cada uno hacerle el traje a medida y hacer la instalación que cada uno necesita, ¿vale? Otro equipo,
un equipo también muy importante de la instalación, que es el inversor, ¿vale? El inversor es el equipo que nos encarga de transformar la energía que generan las placas en energía útil para poder consumir en nuestra vivienda, ¿vale? Muchas veces la instalación está apoyada por unas baterías, ¿vale? Que son las que almacenan la energía que no estamos consumiendo en el momento. Habitual, en ocasiones, ¿vale? No es que sea muy habitual, se coloca una caja backup, que esta es la encargada de, si queremos tener energía, ¿vale? Una vez caiga la red eléctrica, para garantizar el suministro eléctrico de la vivienda, alimentándose solo de las placas sin tener red eléctrica. Esto no es habitual colocarlo, salvo en casos, bueno, que tengamos algún tipo de problema. Hablamos de ubicaciones que tienen interrumpibilidad de suministro, que por circunstancias cae a veces la energía y se quedan cortes de luz. Pues bueno, esta es una buena solución para ello. He querido comentarlo, aunque no sea habitual de ponerlas. Bueno, la combinación de electrónica se puede hacer, la instalación se puede hacer de diferentes formas. Tenemos el tubo flexible, canaleta, tubo rígido. Bueno, y aquí quería poner también otra instalación que está en canaleta, con otro tipo de inversor. Habitualmente instalamos los inversores Huawei, pero bueno, también instalamos SAG y bueno, prácticamente todo lo que hay en el mercado. Una parte importante son las protecciones, que bien pueden ver integradas en el cuadro o en un cuadro de superficie. Bueno, hasta aquí he explicado un poquitín rápido todos los componentes. Ahora los vemos un poquitín más detenidamente con el tema del funcionamiento. ¿Cómo funciona la instalación? Bueno, pues al final tenemos unos paneles solares que captan energía. Esa energía va a un inversor que la transforma y la llevamos a la vivienda para el consumo que tenemos en casa. ¿Qué pasa cuando se genera más energía de la que somos capaces de consumir en casa? A lo mejor de horas en las que, bueno, pues no estamos en casa y el sol está brillando. Bueno, pues con esta energía se puede hacer dos cosas. Las podemos poner en las baterías, que es un elemento que no es obligatorio, pero es un elemento que está, aunque es caro, está bien ponerlo. Y si no tenemos baterías o cuando las baterías ya están llenas, esa energía que sobra va a la red y nos la contabilizan por el tema de la compensación de excedentes. Algo lo veremos un poquitín mejor, ¿vale? ¿Qué pasa de noche cuando la batería ya la tenemos descargada o no tenemos batería y necesitamos consumir energía en casa? Bueno, entonces la energía la cogemos directamente de la red. La instalación funciona en paralelo a la red. Esto quiere decir que no hay, en el momento que consume de la red o consume de la fotovoltaica, no hay ningún tipo de corte, no hay, o sea, no notamos nada realmente. Nosotros en casa y no sabemos, si no miramos la aplicación o si no vemos un poco el inversor, no sabemos si estamos consumiendo de la red o consumiendo de la instalación fotovoltaica. Entonces, hago matiz en esto porque es una cosa que sí que habitualmente preguntan, ¿no? En las visitas que hago en las viviendas, que dicen, bueno, ¿y esto voy a notar cuando entran las placas, cuando no entren? Bueno, pues un poco decir que es una cosa transversal, que no notamos nada. Nosotros estamos consumiendo la instalación de forma discreta, va a generar energía y la consumimos, o sea, se alinea con los consumos que tenemos y lo que no va saliendo a la red. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el flujo de energía? Aquí he puesto un par de esquemas. Entonces, bueno, pues en una instalación está generando sol. Si hay, en este caso tenemos de generación 7,5 kilovatios y la casa está consumiendo 6,4. ¿Qué pasa con este kilovatio que no nos sobra? Bueno, pues este kilovatio va a la red eléctrica y la compañía nos lo contabiliza y esa energía luego nos la va a descontar en la factura eléctrica.
Un caso diferente, estamos generando 6,8, la vivienda consume 10, pero claro, entonces la vivienda está consumiendo más de lo que somos capaces de generar. Pues no hay ningún problema. Cogemos 6,8 de las placas y los 3,1 que nos faltan de la red eléctrica. Pues están funcionando en paralelo y nosotros realmente no consumimos, o sea, no notamos nada. Bueno, ¿qué pasa cuando veremos el tercer elemento, ¿no? Que es el tema de la batería? Bueno, pues estamos generando energía. Aquí la casuística es un poco mayor, ¿vale? Podemos estar generando, por ejemplo, 1,8 y la vivienda está demandando 2,1. Entonces, toda la energía que estamos generando va a la casa, a la batería prácticamente no va nada, aunque hay una flechita que te indica hacia allí, realmente es 0,005, es nada, y la energía que nos falta viene de la red. ¿Qué pasaría si en lugar de 1,8 estuviéramos generando 4,8 y tuviéramos este mismo consumo? Bueno, pues que tendríamos de la red, no estaríamos cogiendo nada de energía y tendríamos 3 kilovatios, perdón, sí, 3 kilovatios que irían estaríamos cargando la batería. Voy un poco rápido, si tenéis cualquier duda o eso me decís. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí he querido poner la simulación de lo que es el comportamiento de un día tipo de una instalación, ¿vale? En la parte de arriba vemos cómo consume la vivienda, es el consumo que tiene, tengamos placas o no tengamos placas, es los electrodomésticos que estamos encendiendo, pues tenemos nuestro piquito típico del desayuno, luego de un consumo de mitad mañana, y bueno, pues luego hasta la tarde, que se vuelva a casa, pues el consumo es poco, ¿vale? Que tenemos el consumo para la tarde y para cenar. ¿Vale? Vale. ¿Cómo afecta cuando ponemos una instalación fotovoltaica? Pues tenemos la segunda curva, es que tenemos aquí en verde la energía que estamos generando. ¿Vale? Entonces, viendo esta gráfica, vemos que toda la energía, o sea, toda nuestra curva roja que se queda debajo de la campana verde, esa energía es ahorro directo, es energía que no estamos consumiendo de la red, la estamos consumiendo desde las placas. ¿Qué pasa con el resto de energía verde, el resto de curva verde que tenemos? Bueno, pues esta curva, si no tenemos batería, es toda la energía que sacamos a la red para que nos la valoren y nos la descuenten en la factura eléctrica para compensar el consumo que tenemos por la tarde-noche y por ahí durante la madrugada. La tercera gráfica tenemos en el caso de las baterías. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tenemos baterías? Pues en lugar de ir toda la energía a la red, toda la campana verde a la red, tenemos gran parte de la campana hasta más o menos aquí a las 2 de la mañana, las 2 del mediodía, perdón, que esa energía que estamos generando la tenemos en azul porque la estamos guardando en la batería eléctrica, la batería. Y aún así hay una parte de energía, toda la que generamos por la tarde, que sale a la red eléctrica. Es habitual que todos los días la batería se llene, sobre todo si son días buenos, como es el caso de este día que hemos elegido. Si la batería habitualmente no se llena, pues aquí tenemos un problema de diseño. ¿Vale? Hemos calculado la instalación como que, digamos, por debajo o no hemos estimado bien los consumos, o la instalación está consumiendo más de lo que teníamos previsto, o la instalación está generando menos de lo que necesitamos. ¿Vale? Lo habitual es que la batería se llene todos los días, en lo sano, lo correcto, y se descargue prácticamente completamente todos los días, la mejor forma de amortizarla. Luego, en la curva de abajo, aquí hay que darle un poquitín más de imaginación. Tenemos la curva morada o granate, de la cual se ve la energía que estamos descargando de la batería. ¿Vale? Esto implica que todo, o sea, realmente solo estamos consumiendo de la red el poquito de energía que tenemos de madrugada, ¿vale? Cuando ya la batería la tenemos descargada completamente,
hasta que amanece, sale el sol y la estación empieza a generar. Bueno, tipos de autoconsumo. Bueno, pues aunque el más habitual es el autoconsumo individual, que es las placas que tenemos de nuestro tejado, nos lo generamos energía para nosotros, con o sin baterías, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. También existe, ahora se ha puesto un poco de moda el tema del autoconsumo individual con batería virtual. Y quiero hacer un poquitín de matiz porque da muchas veces, pues el nombre que han puesto, confusión de que, bueno, pues yo pongo batería virtual, así no hace falta poner una batería física, ¿vale? Son dos elementos completamente diferentes. Bueno, realmente la batería es un elemento la batería física, por decirlo de alguna forma, es un elemento que nos permite acumular durante el día para, digamos, descargar la batería durante la noche. Como comentábamos antes, lo sano es que todos los días se cargue del todo y se descargue del todo. Pues es un servicio para cubrir la demanda nocturna con energía que nos estamos guardando. ¿Para qué sirve la batería virtual? ¿Vale? Pues bueno, aquí hemos puesto otra curva en la cual esta instalación está pensada para que tengamos un servicio de batería virtual. ¿Esto qué implica? Que nos sobra muchísima más energía. ¿Por qué? Porque la batería virtual, el funcionamiento que tiene es que la energía que nos sobra en los meses de verano, o los meses de más radiación solar, no la descuenta en la factura los meses de invierno o los meses de menos radiación solar. Pues como veis, la batería física sirve para cerrar el ciclo diario y la batería virtual sirve para cerrar el ciclo estacional. O sea, mueve energía que no es energía, son euros. Digamos, la energía que nos ha sobrado en verano nos la monetizan y nos la descuentan en las facturas de invierno. Por lo cual podemos conseguir tener la típica factura de verano, que prácticamente no pagamos nada de energía, las facturas son muy, muy bajas, conseguimos tenerlas también en los meses de otoño o invierno, hasta que se ha compensado toda la energía que hemos generado durante el verano. Entonces, un poco quería un poco matizar, ¿no? Comentar que aunque le han puesto el nombre de batería virtual, más que una batería, sería un monedero, porque habla de euros, es la energía monetizada que nos ha acumulado en verano, nos la descuentan en la factura en invierno. Es un descuento de factura, no es un kilovatio, no es una batería como tal, aunque, bueno, pues este nombre que sintetiza un poco el funcionamiento lo deja entender así, ¿no? Más tipos de instalaciones que pueden haber. Bueno, pues está el autoconsumo colectivo, ¿vale? Bien sea a través de red interior, que es, por ejemplo, en una finca, un bloque de viviendas, tenemos una instalación solar que la compartimos entre todos o algunos de los vecinos. También se puede hacer el autoconsumo colectivo a través de la red eléctrica. Esto implica de que tenemos una instalación de generación y hay varios vecinos, cada uno está en su casa y están separados entre ellos. Se están aprovechando o están compartiendo la instalación de generación, ¿vale? Esto, tenemos un rango de funcionamiento de 2 kilómetros y esto es lo que ha dado paso al tema de las comunidades energéticas, que es, bueno, pues cómo hacemos la gestión de una planta en común entre muchos vecinos, aparte de, bueno, meter en la ecuación otras funcionalidades que no son meramente de generación, ¿vale? Como el tema de movilidad, eficiencia energética, bueno, hay muchas variables, ¿vale? La comunidad energética es un tema que me apasiona, pero no, si entramos no, no salimos. Igual es mejor hacer otro día otra jornada explicándolo. Bueno, vamos al fantástico mundo de las ayudas. Bueno, realmente ahora mismo tenemos muchísimas
muchísimas ayudas. Tenemos muchos incentivos para la instalación de energías fotovoltaicas. Hay 3 escalones de ayudas. Tenemos unas ayudas que vienen de los fondos europeos procedentes del en el plan de recuperación y transición energética que ha montado que ha puesto el Gobierno Central, el Ministerio. Tenemos las ayudas del IBACE, que esto es una bonificación del IRPF de un 40 o un 20%, dependiendo si estamos en primera o segunda residencia. Esto es un descuento, no es una ayuda, es una bonificación. Y luego hay algunos ayuntamientos que aplicaban una deducción del IBI. Lo típico es un 50% durante 5 años. Esto sí que depende de la voluntad del ayuntamiento. Igual que la ayuda de IBACE, pues depende si estamos en la Comunidad Valenciana o no. Dando un poquito más entre las ayudas del IBACE, bueno, pues al final las ayudas del IBACE es una deducción fiscal que hacemos en el tramo autonómico del IRPF. Y depende si es un 20 si es en segunda residencia o un 40 en primera residencia. Tenemos un máximo deducible de 8.000 euros y la deducción incluye el IVA. Luego veremos algunos ejemplos que he preparado para que se entienda todo el tema de las ayudas. Otra de las ayudas que tenemos es bueno, pues el fondo perdido, la subvención que da el Ministerio. Depende de la potencia que tengamos y de la tecnología, si es fotovoltaica, si es eólica o si colocamos baterías o no, pues estamos en una casilla, en un rango de potencia y de subvención. Aquí depende de la energía que instalamos en paneles y de la capacidad de las baterías. He marcado, bueno, pues el rango típico de un doméstico, que son pues, una instalación menor de 10 kilovatios pico, ¿vale? La cual tiene 600 euros por kilovatio pico en autoconsumo individual o 710 para autoconsumo colectivo. ¿Vale? Y luego tenemos las ayudas también para la batería, para el acumulador, que es de 490 euros por kilovatio hora de almacenamiento de batería, siempre y cuando la batería no sea más de 10 kilovatios hora. Que lo habitual es encontrarnos en 5 o 10 kilovatios hora de batería. Vale, aquí viene un poco la pregunta que nos hacíamos en la jornada. ¿Me interesa o no me interesa ponerme placas? Bueno, pues ahora vamos a analizar solo la parte económica, la parte de viabilidad económica, si es rentable o no es rentable colocar placas, porque está claro que medioambientalmente y socialmente es interesante, ¿no? Pues un poco todos los incentivos que están haciendo desde todos los estamentos de la administración para que nos coloquemos placas. El tema de la independencia energética, bueno, pues está cogiendo mucho peso en el último tiempo y están favoreciendo este tipo de instalaciones. Bueno, ¿cómo analizamos la rentabilidad del proyecto? Bueno, primero vamos a ver el coste de la instalación, las ayudas que podemos recibir, el ahorro que provoca la instalación y la rentabilidad del proyecto. Aunque habitualmente el tema de la rentabilidad es más mirado por empresas, los particulares no nos centramos tanto en el tema de la rentabilidad, es bueno saber si nuestro proyecto es rentable o no es rentable. Ahora yo, bueno, he puesto un par de ejemplos. Los dos son domésticos, por el sondeo que hemos estado haciendo entre los que os habéis apuntado a la jornada. La mayoría tenéis un perfil doméstico, pues un poco nos hemos centrado en este tipo de instalaciones, ¿no? Que es un poco lo que interesa a la gente que nos hemos apuntado. Vale. Bueno, pues aquí tenemos una instalación de 3,69 kilovatios pico sobre una cubierta de teja. Es una instalación, podemos decir, media de las que se hacen para un doméstico. ¿Qué coste tiene esta instalación? Bueno, pues la instalación cuesta
4.500 euros. Y si le ponemos una batería, que es una cosa que es opcional, nos costaría 3.400 euros más. En total son 7.900 euros más IVA, que el IVA, bueno, quiero matizar que es del 21%, las instalaciones de autoconsumo residencial en viviendas ya construidas no tienen derecho al IVA reducido, aunque sí que sé que hay empresas que lo tienen, que lo están aplicando y les dejan, bueno, pues un poco el problema al cliente, ¿vale? Nosotros tenemos que aplicar el 21% de IVA, está claro que el 10%. Los números saldrían mucho mejor, pero aún así, como vamos a ver, los números salen muy bien. A total de la jugada, una instalación de 3,669 kilovatios con una batería de 5 kilovatios hora nos cuesta 9.600 euros, ¿vale? IVA incluido. ¿Qué ayudas optamos para esta instalación? Bueno, pues el primer ejemplo que he puesto es una instalación en la Comunidad Valenciana, primera vivienda, la cual está en un municipio que no tiene deducción del IBI, ¿vale? Recordamos que la deducción del IBI es una cosa que decide cada ayuntamiento. Entonces, bueno, hay muchos que ya tienen la deducción del IBI, pero la mayoría aún no lo tienen, ¿no? Se está trabajando por los ayuntamientos, si lo quiero poner, bueno, pues les cuesta más o menos, y también un poco depende de la tesorería de cada ayuntamiento. Bueno, el ejemplo lo hemos querido hacer así. Entre el plan de recuperación para las 3,69 kilovatios, que da 2.200 euros, más las 2.450 que dan por la batería, más la bonificación del 40%, conseguimos una ayuda de 6.650 euros, que supone un 69%, una cobertura del 69% del coste de la instalación IVA incluido, ¿vale? Esto en nuestro sector estamos acostumbrados a verlo, o nos hemos acostumbrado por lo que ha pasado estos 2 últimos años, que hay ayudas muy importantes, pero hacer una instalación en la cual tenemos un 69% de ayuda es una cosa muy, muy, muy interesante. Más teniendo en cuenta, bueno, ahora veremos que la instalación ahorra, ¿vale? Es un síntoma claro de que la administración quiere que nos pongamos este tipo de instalaciones. Bueno, sabemos el coste de la instalación, sabemos qué ayuda podemos optar. El coste final, ¿vale? Instalación menos ayudas nos cuesta 3.000 euros. Esta instalación, esto es un caso real, ¿vale? Uno de los casos que hemos estado estudiando últimamente. Esta instalación provoca un ahorro de 800 euros al año. Bueno, pues coste dividido ahorro, tenemos el periodo de retorno. En 3,7 años la instalación está pagada con los ahorros. De lo que nos han dado las ayudas más el ahorro, en 3,7 años nosotros ya estamos igual que, bueno, igual no. Económicamente estamos ya estables, la instalación se ha pagado sola y a partir de entonces tenemos un ahorro de 800 euros todos los años sin coste, ¿vale? Sin hacer nada más, por decirlo de alguna forma. Bueno, he puesto un indicador, el indicador TIR. Este es el indicador que, digamos, dice la rentabilidad del proyecto, pues un indicio de si la inversión es rentable o no es rentable. Bueno, pues los expertos dicen que cuando hay una TIR por encima del 10-15%, depende del riesgo que tenga la inversión, en nuestro caso, estamos invirtiendo en nuestra casa, por lo cual el riesgo es muy bajo, se considera una buena inversión. Bueno, pues en este caso estamos duplicando el mejor análisis de los expertos. Estamos en un 33%, por lo cual da claramente que en este caso medio la rentabilidad económica de colocar la instalación es muy, muy interesante. Está claro que luego cada uno consumimos de una forma y el ahorro anual, algunos será, aunque el coste de la instalación, si con esas características para todo va a ser 2.900 euros, el ahorro de la instalación sí que depende de cuándo consumimos. Si consumimos más durante la mañana, más durante la noche, pues ahí varía un poquitín, pero el periodo de retorno no va a subir
más de 4 años y medio, a lo sumo 5, en un doméstico normal, medio, como es el que estamos viendo. Bueno, el mismo caso si le añadimos la deducción del IBI, ¿vale? Aquí, bueno, todos los números son iguales, vamos a repasarlos otra vez. Si le hacemos una deducción de IBI, o sea, si tenemos un IBI de 500 euros al año, esto habitualmente nosotros no lo ponemos en nuestros estudios. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto paga cada uno en el IBI. Y una fase temprana de la instalación, o sea, del presupuesto, es muy agresivo. Decirle, ¿cuánto pagas de IBI? Pues no es un dato que no te dicen. Entonces, pues no se tiene en cuenta el tema de las ayudas. Pero una vivienda media estará en torno a los 500 euros al año de IBI. Entonces, si tenemos una deducción del 50% durante 5 años, estamos hablando de que tenemos una bonificación de 1.250 euros por este concepto. Entonces, al final hemos soltado a 7.900 euros casi de ayudas. Tenemos una cobertura del 82%. Esto ya es números serios, ¿vale? Hablando de rentabilidad, bueno, pues con el mismo ahorro que teníamos, porque es el mismo caso que lo que yo extrapolar para que se vea un poco el efecto de si tenemos deducción de IBI o no, el retorno de la inversión ha bajado un año. Entonces, bueno, pues hay gente que dice, joder, es que como el ayuntamiento no tiene el IBI, pues, bueno, pues no me la voy a poner aún, voy a esperarme. Comentar que la mayoría de ayuntamientos, cuando ponen el IBI, lo ponen con carácter retroactivo, 2-3 años de carácter retroactivo, por lo cual tenemos ahí un margen bueno para cogerlo. Y luego un poco para objeto de retorno baja, pero solo baja un año, tampoco baja tantísimo, ¿no? Que está bien, que hay que pedirlo porque todo lo que nos dan está bien, pero que tampoco hay que condicionarnos el tema de que no tener el IBI o no tener el IBI, ¿vale? Y bueno, luego tenemos una TIR, pues nada, pues bárbara, ¿vale? En torno a casi el 60% y 57% de TIR a 25 años, que es, bueno, muy buena. Bueno, he querido hacer otro ejemplo. Esta es una instalación más grande, una vivienda familiar, ya con, o sea, no es bien familiar, una vivienda ya más grande, en la cual, bueno, pues hace falta para cubrir su consumo, porque consume más 7,4 kilovatios, también sigue siendo en teja. La inversión con una batería de 10 kilovatios ya estamos hablando en 14.500 euros, IVA incluido. Y optamos a unas ayudas de 12.800 euros. Aquí tenemos una cobertura del 92%. Con estas ayudas prácticamente nos están pagando la instalación. Este ejemplo lo he querido poner porque es el que cogen como base alguna publicidad agresiva que hacen del tema para el tema de instalaciones, para incentivar el que pongamos instalaciones fotovoltaicas. Y dicen, coloca placas que el ministerio te las paga. O la instalación te va a salir prácticamente gratis. De verdad, no están diciendo, bueno, de verdad, como todo, están simplificando mucho el mensaje. Bueno, sí es cierto, en este caso tenemos una cobertura del 92%. Hemos hecho estudios en los cuales la cobertura supera el 100%, con lo cual sí que sale gratis, ¿vale? Aquí el gran variante es cuánto pagamos de IBI, ¿vale? Si es una casa que paga un IBI muy alto, pues lógicamente esto sube hacia arriba, ¿vale? Y también porque hay instalaciones también más grandes que estas, la economía de escala sí que afecta y bueno, pues hace que la rentabilidad salga un pelín mejor, ¿vale? Hablando de rentabilidad, este proyecto, bueno, pues al final la instalación menos ayudas cuesta 1.600 euros. Este caso, el caso práctico real, tiene un ahorro de 1.450 euros al año. Pues eso, en un año, con 2, la instalación se apaga, ¿vale? Y volvemos a tener una TIR cercana al 60%. ¿Vale? Espero no haberos abrumado mucho con el tema de números, pero bueno, que como es lo que, bueno, la incógnita o lo que la gente nos estamos preguntando, ¿me sale rentable o no me sale rentable? Bueno, pues he querido poner varios casos en los que vemos que económicamente es rentable en todos los casos, ¿vale?
sencillamente la instalación sin ningún incentivo de ayuda y una rentabilidad retorno bueno, que está en torno a entre 9 y 11 años, pero claro, en el momento que le ponemos las ayudas, pues el periodo de retorno se dispara. Se dispara, bueno, se va al suelo. Bueno, ahora aquí quiero que me hagas preguntas. Sé que he hablado muy rápido y bueno, me gustaría que me preguntarais, que me dijerais qué es lo que, bueno, qué dudas se os quedan y que compartirlas con el resto de gente que estamos en la jornada. Vale. Veo a Manuel que ha levantado la mano. Manuel, si quieres, Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, te escucha, te escucha. Mira, yo tengo presentado un proyecto en la Consellería acogiéndome a los fondos Next Generation ¿Sí? por una mejora energética total de la casa. El proyecto consiste en cambiar todas ventanas y toda parte exterior, poner doble cristal y ventanas de PVC y hacer una instalación fotovoltaica que me lo vais a, vamos, el presupuesto es vuestro y la instalación es vuestra. Sí. En ese proyecto, la Consellería subvenciona hasta el 80% de la inversión con un máximo de 18.000 euros. Sí. Pero yo lo he presentado, lo presenté a finales de diciembre y no tengo ninguna información, ninguna respuesta todavía. ¿Sabéis algo al respecto? Sí, gracias, Manuel. Bueno, se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, viene bien el caso de Manuel. Las ayudas que he estado comentando son las ayudas típicas o las que le interesan a prácticamente todos nosotros, ¿no? Pero hay casos particulares, como es el caso de Manuel, en lo cual se tienen que acoger a otra línea de ayudas. ¿Por qué? Porque la intervención que va a hacer, o sea, lo que va a ejecutar no solo es placas solares, sino está dentro de una actuación global de rehabilitación energética, ¿vale? Entonces, hay cierto que hay más ayudas que las que comenta Manuel, que las que Manuel se ha apuntado, que tiene otro tipo de condiciones, ¿vale? Es un poco por matizarlo, aprovechando que Manuel ha hecho el inciso. Y ahora por un poco respondo a Manuel. Es una lástima, pero los plazos que están tardando en contestar las ayudas son mucho mayores. Prácticamente en todas las líneas de ayuda están tardando entre un año y 2 meses en contestarlas. Tanto la de los fondos para la rehabilitación energética, que son las que tú tienes presentadas, como los de fomento de autoconsumo, que es los que estábamos comentando. Tardan un año y pico, con lo cual si lo presentaste en diciembre no es raro que, bueno, cada uno te hayan contestado. Bueno, la administración va un poco lenta, es cierto, pero que son muchísimas las solicitudes que estamos haciendo y bueno, no dan abasto. No es una excusa porque tienen un compromiso a resolver en 6 meses y no lo están cumpliendo, pero bueno, es lo que hay. Tranquilizarte de que es normal y también un poco pues, decirte que ojalá se pongan las pilas y recorten esos plazos, pero hasta la fecha lo que sabemos es que tardan un añito y poco. Y otra pregunta sobre el mismo tema. Al margen de las ayudas que me ofrece la Consellería del 80%, ¿se pueden aplicar otro tipo de ayudas de las que tú has dicho, del IBI y descuentos? Sí. O sea, ¿son compatibles? Las ayudas de la fondo o sea, hay que ver, mira, si son compatibles o no compatibles. En este caso, que sí que lo sé, las ayudas para la rehabilitación son compatibles con la bonificación del 40%, si es primera vivienda, del IRPF. ¿Qué pasa? Que el 40% aplica solo de la parte que no te han cubierto las primeras ayudas, ¿vale? Esto implica de que en tu caso, si las ayudas principales, las ayudas de rehabilitación energética, finalmente te cubren el 80% de la inversión, el 20% de la inversión de las placas fotovoltaicas, no hablamos
de la transformación, o sea, de la reparación de ventanas y aislamiento energético y tal, de ese 20% que no te ha cubierto las primeras ayudas, tienes el 40%, puedes optar a ese Subvención. 40%. Es cierto que en tu caso, que tienes unas ayudas que te cubren mucho, bueno, pues al final el importe del 40%, aunque es algo, un porcentaje alto, no deja de ser, mejor importe bajito. Pero bueno, hay que pedirlo, o sea, no... Como a poco que sea, todo viene bien. Vale, muy bien, gracias. Venga, un saludo con él. Teníamos también a Joaquín, que había levantado la mano. Hola, Joaquín. Si quieres, actívate el micrófono y... No sé si no está Joaquín, ha levantado la mano, pero no sé, o está intentando conectarse, conectar el audio y no le escuchamos. Vale, bueno, mientras Joaquín consigue conectarse o no, Elvira nos hace una pregunta por el chat, ¿vale? Que nos pide que entremos un poquitín más en detalle en lo que es la compensación de la energía de los excedentes en la factura eléctrica. Vale. Sí, bueno, es que todo lo hemos visto un poquitín por arriba, un poco llegando hasta este punto para que preguntarais y entrar en matiz en lo que quisierais, ¿no? Vale, el tema de la compensación de los excedentes. Bueno, pues es toda la energía que nos sobra, que generamos y nos sobra, que no somos capaces de consumir en el momento o meter en la batería. Esta energía la sacamos a la red eléctrica y la comercializadora no la valora, nos pone, depende del acuerdo que tengamos con la comercializadora, a un precio fijo durante todo el mes o el precio que está la energía esa hora en concreto en el mercado eléctrico, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo tenemos el contrato con la comercializadora, nos valoran ese kilovatio, esos kilovatios que nos han sobrado, nos lo valoran de una forma u otra. Y luego, cuando acaba todo el mes, la suma de todos los valores de toda la energía que nos ha sobrado, no la descuenta de la factura eléctrica. ¿Qué pasa? Bueno, que hay veces que la instalación es un poquitín más grande de lo que necesitamos. Hay meses de verano, sobre todo el principio de verano, que tenemos junio, julio, que tenemos mucha radiación ya y aún no tenemos consumos de clima, que hay energía que nos sobra más energía de la que somos capaces de compensar, ¿vale? Por eso se están sacando mecanismos como es el tema de la batería virtual, que hemos estado comentando, para que digamos, no tenga una limitación de la energía, ¿vale? Me pregunta también Elvira si se recomienda poner baterías o no. Yo siempre digo lo mismo con respecto a la batería. La batería es una muy buena solución técnica, pero es una solución cara. Entonces, el único impedimento para colocarte la batería es económico. ¿Qué pasa? Entonces, ahora hemos estado viendo en la simulación que, bueno, pues que nos están pagando prácticamente el 80% de la batería. Es el elemento que más subvención tiene. Entonces, si tenemos una ayuda del 80%, ¿es interesante colocarse la batería? Sí. ¿Por qué? Porque es una muy buena solución técnica y, salvo casos muy puntuales, que todo hay que estudiarlo, en términos generales, es interesante colocar la batería porque le han bajado el precio un 80%. Si tenemos que pagar la batería sin ayudas, ¿es interesante o no es interesante? Y ahí hay que estudiar mucho el caso. No podemos generalizar diciendo sí, es interesante colocar baterías a todos los casos. En el caso de que tenga una batería con un 80% más barata, ahí sí se puede generalizar, ¿vale? Aún así hay casos concretos que no es rentable. Hablamos de consumidores que consumen prácticamente todo su consumo en horario solar, no son domésticos, son oficinas. Bueno, pues allí sí que puede ser que estén casos, hemos estudiado casos en los cuales no se recomienda la batería porque tiene un consumo nocturno prácticamente nulo. Si no es el caso,
sería, si en esos casos, sí que sería interesante. Hola, buenas tardes. Soy Joaquín, ya por fin. No había preguntado, Joaquín, disculpa, que casi acabo con Elvira. ¿Ya puedo intervenir? Elvira pregunta también, las salidas también son para instalaciones no particulares, sino de la administración. Para ver las ayudas, hemos hablado de ayudas particulares, pero también hay ayudas para empresas. Es cierto que en esta convocatoria las ayudas de empresas no son tan altas, tan importantes como las de particulares. ¿Vale? Perdona, Joaquín, estaba contestando a Elvira. Antes, ¿Por qué me funciona esto de la tecnología? Sabemos cómo es. Tiene tres detalles. Mira, uno de ellos era la de, teniendo en cuenta que todo el tema de la sociedad afecta al rendimiento de las placas, contra la experiencia que ya tú tienes, es algo así como realmente nos va a afectar mucho o simplemente a lo mejor me lo voy a inventar para tener un orden de magnitud. Por ejemplo, cada 3 años o 5 años sería conveniente hacer una limpieza. ¿Esto cómo realmente afecta? ¿Afecta poco? ¿Va a haber que hacer una limpieza periódica? ¿Se puede ignorar el tema porque baja el rendimiento pero es despreciable? Vale. Depende mucho del caso. ¿Vale? A mí no me gusta contestar esto porque es como salir por la tangente, pero te explico. Depende de la zona en la que estemos. Si estamos en una zona polucionada, pues tenemos que limpiar las placas más a menudo. Y si estamos en una zona donde tenemos una atmósfera limpia, aunque solo tenga polvo de tierra, pues no hace falta limpiarlas con frecuencia. Nos ponemos en el caso de que estamos en una zona residencial, que no estamos cerca de una autovía y de algún polígono que tengan fábricas que emitan gases con partículas grasas, ¿vale? En este caso, bueno, pues hay que el mantenimiento, vamos haciendo un control de la suciedad que tiene la placa, pero prácticamente no se limpia la instalación. Se limpia la instalación cada 6-7 años por aquello de la pequeña suciedad que se va incrustando, dejarla limpia y no dañar el cristal. ¿Vale? Bueno, si no es el caso, pues a lo mejor sí que tenemos que tener más precaución de limpiar las placas más a menudo. Unas placas típica tormenta de junio, final de junio, julio, que es la última tormenta, llueve barro y no vuelve a llover hasta finales de agosto o septiembre. Bueno, pues ahí tenemos los meses de más producción y tenemos una película de tierra, ha llovido barro. ¿Cuánto afecta esta película de tierra? ¿Vale? Estoy intentando contestarte dándote casos. ¿Vale? Bueno, pues la pérdida se estima, depende, claro, lógicamente, de una película de tierra o de barro, se estima que está entre un 3 y un 8% de pérdidas. Por lo cual, sabiendo que en finales de agosto, septiembre, cuando llueva, al ser tierra, se van a limpiar y las placas se van a quedar como nuevas, bueno, pues no hace falta limpiar las placas. Estamos en una época que tradicionalmente nos sobra energía y el valor que vamos a conseguir de esa energía, el ahorro que vamos a conseguir de esa energía, cuando ya tenemos un porcentaje muy alto de cobertura, no justifica el tener que subir los técnicos a limpiar las placas. ¿Vale? Yo te puedo decir lo contrario, porque el que subir a limpiarlas y cobraría el servicio, ¿no? Pero bueno, hay que ser honesto, ¿no? Es decir, que si al final, es que muchas veces vas a limpiar las placas y al día siguiente te vuelve a llover barro, a la semana siguiente, y se quedan como si hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, pues al final depende si estamos en la atmósfera, si la suciedad que tenemos en la atmósfera se incrusta en los cristales, sí que hay que limpiar las placas y hay que ser un poco exhaustivo con eso, porque afecta la vida útil del cristal. ¿Sabes? Lo translúcido, que es el cristal, evidente la producción que reciben las células, pero en la mayoría de casos estamos en zonas donde no están muy contaminadas y podemos evitarnos la limpieza, por lo menos de una forma frecuente. Vale, me doy por contestado, lo tengo claro. Muchas gracias. Mira, el otro detalle que tengo apuntado que sería, a ver, teniendo en cuenta de que uno cuando se mete en este tipo de proyectos o de cuestiones,
se puede añadir como paquete adicional, ¿vale? Aunque ya sé que es adicional el tema del punto de recarga de vehículo eléctrico, ¿compensa Sí. meterlo junto o da igual que hacerlo por separado en otro momento? A ver, el tema del vehículo eléctrico, de carga de vehículo eléctrico, nosotros a veces lo planteamos, hablando con otros, lo planteamos como una opción. También recibe unas ayudas muy importantes, entre el 70%, y muchas veces lo hacemos a la vez. Hacemos la instalación y el punto de recarga de vehículo eléctrico. Como todo, ¿es obligado a hacerlo a la vez? No. Si lo hacemos a la vez, ¿tienes un mejor precio? Sí, porque ya que estamos allí, hacemos la instalación y hacemos la otra y nos evitamos tener que ir otro día. Pero volvemos un poco también lo mismo que pasa con las baterías. Si las baterías las hacemos a la vez que la instalación, las hacemos un poquitín más adelante. Vale tanto el equipo que la mano de obra no es significativa. Con esto quiero decirte que como quieras, si lo hacemos a la vez, mejor que se queda terminado. Tienes un pequeño ahorro en el presupuesto y lo que yo más valor le doy, te molestamos solo un día, 2 días. No tenemos que ir a los 3-4 meses a molestarte otro día, quedar contigo para estar una mañana para poner el punto de recarga. ¿Vale? Entonces, me das cuenta como quieras. A veces lo hemos hecho a la vez, otras lo hemos hecho separado. Pero bueno, si ya tienes claro que vas a colocarte, que vas a tener un vehículo eléctrico, si se hace a la vez está bien hecho. Vale, muy bien, gracias. Y el tercero y último es en el tema del, a ver, has hablado del tramo autonómico, ¿vale? Del IVACE, está claro, del 40% como máximo. ¿Y también sería aplicable el tramo estatal en el IRPF o eso ya no sería aplicable? No, el tramo estatal del IRPF es, digamos, dan menos, te puedes acoger, ¿vale? Que no hay ningún problema. Pero el porcentaje que dan es menor que el del IVACE, el tramo autonómico. Entonces, es mejor cogernos al autonómico. El tramo estatal no llega a ser el 60%. Claro. Vale, con lo cual vale la pena cogerse solamente al tramo autonómico. Sí, vale, si coges el autonómico no puedes coger el estatal, ¿vale? Son incompatibles. Entonces, como tienes que elegir, eliges el que te da más. Vale, una cosa, en el tema en este caso de coger uno de los dos, supongamos el autonómico, sí. El tema de los certificados energéticos, eso digamos, dentro de todo el proceso de gestión, digamos, serían 2 pasos más que habría que dar, el certificado energético anterior y posterior, o cuáles son los matices. Vale, a ver, el certificado energético, para las ayudas que yo he planteado, no hace falta, ¿vale? La que ha comentado Manuel, estas que es de rehabilitación, sí que hace falta el certificado energético. Igual que otra ayuda que hay nacional, que esta sí que pide el certificado. O sea, a ver, la deducción nacional, la autonómica no la nacional, pide el certificado antes y después energético, ¿vale? La autonómica no lo pide. Vale. Sí que hay ayudas que te piden el certificado de antes y después, pero en las que estemos planteados, las que son más interesantes aquí en Comunidad Valenciana, no son. Pero ningún... Hacen la renta, nos dicen, ¿hace falta el certificado? Bueno, pues eso es por falta de información, no pueden ser expertos en todo. Vale, pero realmente no se necesitaría certificado ni inicial ni final. Nada. Nada, perfecto. Pues ya dudas gruesas ya me las has aclarado. Muchísimas gracias, muy amable. Ya, Joaquín, un saludo. También tenemos a Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Me escuchas? Activa el micrófono si quieres. Sí, hola. Yo quería preguntarte si es posible solicitar las ayudas antes de hacer la instalación, es decir, con un proyecto, y como tardan tanto las ayudas, pues cuando la reciba la ayuda, entonces ejecuto la instalación, presento la factura, porque supongo que para recibir la ayuda habrá que presentar la factura, y con eso pues me facilito la financiación de la instalación, porque si no tengo que estar un año, si la financio, pues un año pagando, digamos, intereses por el importe de la instalación. De la otra manera, pues hasta cuando ya voy a recibir la ayuda, pues ejecuto y es menos tiempo de financiación. Sí. A ver, se puede hacer. Las ayudas de fondo, a fondo perdido, ¿vale? Que son las que ayudas, otras son bonificaciones y deducción. Estas se pueden solicitar, son las que más tardan en darnos, que no tenemos fecha de pago. Estas se pueden solicitar antes de hacer la instalación. Se puede hacer el trámite
Sí, digamos, tú pides la instalación y decides cuándo quieres ejecutarla, ¿vale? ¿Y qué se necesita? ¿Un proyecto simplemente? ¿O no es necesario? ¿O No solamente llega a ser un rellenar? proyecto, es una memoria en la cual se dice qué tipo de instalación va a ser, pero se justifica los criterios que nos piden las bases. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es cobramos un pequeño porcentaje por hacer esa gestión y luego ya, pues cuando contestan las ayudas o cuando decidís vosotros, se hace la instalación. Normalmente, ¿qué es lo que hace algunos de los clientes? Ejecutan ya la instalación fotovoltaica porque esa sí o sí tiene una rentabilidad. O sea, tengamos ayudas o no tengamos, sabiendo que luego las otras ayudas las tenemos garantizadas porque es una deducción del IRPF y no te la tiene que dar nadie, solo la tienes que aplicar tú. La instalación solo con esa ayuda, la instalación de placas solares solo con esas ayudas ya es muy interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué hay gente que hace? Pues me coloco las placas, aprovecho para tener la renta, para poder hacer la deducción de la renta del año que viene, y cuando me conceden las ayudas a fondo perdido, es cuando decido de colocar las baterías, ¿vale? Como que se hace en dos fases. Hay algunos casos que sí que han dicho, no, tramite la ayuda y ya cuando me la concedan la ponemos. ¿Se puede hacer? Sí, la respuesta es sí. También digo que no es habitual, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer. Pero en el en la declaración de la renta, en el IRPF, tendré que tener la factura pagada, ¿no? Para poderla decir. Entonces, No tú sé si haces la la piden. instalación ahora, entonces ya te acoges al IRPF. Entonces, si la instalación tarda en responderte, las ayudas tardan un año, como estamos sabiendo, ¿vale? Pues hasta mayo, junio del 2024 no vas a tener la ayuda. O sea, no te van a conceder, tú vas a hacer la instalación entonces la deducción del IRPF, ¿cuándo te la vas a hacer? En la renta del 24, que es en mayo del 25. ¿Vale? Entonces, ¿qué planteamiento, qué decisión se toma normalmente? Es decir, me hacemos la instalación ya, empiezo a ahorrar ya y así me aplico la deducción del 40%, me la aplico ya en la renta del 23, que será en 2024, ¿vale? Esta decisión se toma mucho más, sobre todo cuando estamos a final de año, ¿no? Cuando estamos ya en el segundo semestre, en el cual dices, joder, es que lo hago ahora y en 5 o 6 meses cobro me hago la renta y ya tengo recupero parte del dinero. Pero el 40%, si no recuerdo mal, era en 2 años, ¿no? Vamos, me pareció ver cuando hice la declaración de la renta, que estuve mirándolo, me pareció ver que no te lo podías desgravar todo el primer año, sino que eran Depende de 2. tu renta. Depende de tu renta. Realmente tú puedes aplicártelo todo el primer año siempre y cuando tu tramo autonómico sea suficientemente grande, ¿vale? Entonces, si tenemos una renta media y hemos puesto una instalación grande con baterías y todo, que ha subido, que el importe ha subido bastante, bueno, ponte que hemos aplicado la bonificación máxima, que son 8.000 euros, tenemos que deducirnos 3.200 euros. Bueno, es cierto que poca gente, la que tiene una renta, que el tramo autonómico supere los 3.200 euros, pues tienes que irte a 2 años. Pero tienes hasta 4 años para reducírtela. O sea, tú puedes hacerlo todo el primer año si la inversión está a nivel con tu renta, por decirlo de alguna forma, o en 2 años, como es el caso que comentas tú, incluso 3, 4, si tienes una renta bajita, que por alguna razón tienes alguna bonificación o bueno, lo que sea, y tu instalación es tirando a grande. ¿Vale? O sea, que no es raro cambiar de año, aunque sí que muchas veces se consigue en el primer año si no has colocado baterías. Si has colocado baterías es normal ir a un segundo año. Y luego, referente al IBI, lo que he observado yo en mi municipio es que creo que es el 40%, pero te ponen un tope. Es decir, si sobrepasas ese tope, no te lo permiten. Por ejemplo, el tope son 200 euros anuales. Aunque el 40% lo supere. El 40% del IBI lo supere, con lo cual te obligan, digamos, a que no te desgraves Sí, mucho cada año. Sí, a ver, el tema del IBI, cada ayuntamiento lo hace de una forma. Yo he contado el caso que está más extendido, el 80 o 90% de los ayuntamientos que deducen IBI deducen esta fórmula, 50% a 5 años, pero es cierto que casos particulares.
en los cuales tienen un límite. A ver, también es un poco de sentido común. Ante todo este montón de ayudas que estamos teniendo, es cierto que nos viene muy bien porque la instalación prácticamente se paga cuando se ha cerrado el círculo, ¿vale? Pero claro, que hay casos en los que dice el ayuntamiento dice que estoy haciendo un esfuerzo para que la gente se ponga placas, pero es que está saliendo la instalación gratis, incluso a veces te sale positiva. Entonces ya son ayuntamientos los que están empezando a poner límites, ¿no? Como es el caso que comentas. También son los que menos, ¿eh? Aún sigue habiendo, pero me parece, a mí aunque lo vaya un poco en nuestra contra, me parece también lógico. O sea, unas ayudas con unas coberturas por encima del 90%, es casi insultante, la gente lo está pagando, ¿vale? Pero bueno, aunque me parezca lógico, es cierto que la mayoría tienen esta opción que he estado comentando, pero sí que hay casos en los que bueno, pues tenemos una limitación, ¿vale? Para también intentar repartirlo y que no sean las rentas altas, las que lo tienen, viviendas altas. Bueno, cada ayuntamiento tiene su criterio, que como son señores, pueden decidir como quieran. Sí, otra pregunta que he dejado ahí en el chat es ¿cuál es la vida media de las baterías? Porque, claro, la batería habrá que cambiarla al cabo de 7, 8, 10 años y eso supone pues otro desembolso, ¿no? Aunque Sí. aunque la primera vez tengas una ayuda que te pague, no sé si era el 50, el 60%, pero al final la batería es un elemento que se desgasta y hay que cambiarlo. ¿Para cuántos años hay que cambiarlo? La batería tiene garantía de 10 años. La vida útil se estima en torno a 16, entre 16 y 18, depende de las condiciones en las que está instalado, ¿vale? Bueno, es una pregunta bastante típica, ¿no? La que comentas. Cuando se haga la batería, ¿qué hacemos? O sea, que estaban pagando el 80%, de aquí 15 años si tengo que cambiarla, en la segunda no me van a pagar el 80%. Pues puede que no nos paguen el 80%, puede que tengamos algunas ayudas, puede que el precio haya bajado y se pueda hacer. Y en el caso de que los precios sigan altos y no sea rentable poner, la hemos aprovechado por lo menos los primeros 15 años. O sea, podemos decidir no tenerla, no tenemos ninguna obligación de volver a reponer ese elemento, ¿vale? Entonces, si os das cuenta, aprovechemos ahora que no la pagan y cuando llegue el caso de reponerla, si han bajado los precios, se reponen, si vamos a tener ayudas, se sustituye y si no, pues podemos decidir no ponerla. Sí, vale. Y por último, también quería preguntarte, yo he visto que hay compañías suministradoras que te permiten, además de lo de la batería virtual que has comentado, o el monedero virtual más bien, porque como has dicho no es una batería, es un monedero, te permiten, si tienes 2 residencias, te permiten compensarte con ese monedero lo que consumes en tu otra residencia. Sí. Eso es habitual. Quiero decir, las grandes compañías lo hacen como Iberdrola o son pequeñas, porque yo he visto que son más bien pequeñas compañías comercializadoras las que lo hacen. Bueno, está empezando a ser ya bastante habitual, ¿vale? Hasta hace cosa de un año era raro. Las cosas porque se planteaba y ahora aún no está reglamentado, ¿vale? No está pasado por el Consejo de Ministros que se podía hacer. Ahora ya se puede hacer y son cada vez más comercializadas las que lo hacen. Bueno, depende en la comercialización en la que estemos. La ventaja es que estamos en un mercado libre y si te interesa tener esa funcionalidad y estás en una que no te lo da, pues te cambias y te vas a otra. Sí que lo dé. Normalmente para hacerse hueco son las pequeñas las que están sacando estos productos y las grandes están empezando a hacer sus productos. Y enlazando con este tema, entiendo que estamos viendo a diario cómo las grandes compañías ofrecen montarte en tu tejado una instalación de paneles solares y te prometen que te vas a ahorrar el 70%. Supongo que con ese tipo de contrato ellos se encargan de todo, pero tú te quedas cautivo de dicha compañía, ¿no? Porque ya no puedes cambiar de compañía
y por tanto no vas a poder aprovechar mejores ofertas como la que hemos comentado antes, que puedas utilizar lo que produces en una residencia, lo puedes utilizar en otra o mejor pagado el precio del kilovatio, etcétera. O sea, quiero decirte con esto, la pregunta es, aunque casi la respuesta es obvia, pero la pregunta es, ¿por qué es mejor hacerlo con vosotros la instalación que con una compañía suministradora? A ver, la respuesta te la haces tú. Porque tú tienes esta instalación, es tuya, en el momento que acabas, haces lo que quieras con ella. De la otra forma, la instalación no es tuya hasta que no pasan 20 años y si quieres disfrutar de la instalación tienes que estar 20 años pagándole la factura con las subidas del IRPF que esas compañías te marcan el precio de la energía, la subida por ley, o sea, por contrato, se aplica la subida del IRPF anual. ¿Vale? Bueno, estás condicionado al... Te referirás a la subida del IPC, ¿no? IPC, sí, perdón, me he equivocado. Entonces, a ver, la respuesta es esa. Puedes hacer lo que quieras. Yo, antes que contratar ese tipo de servicios, me iría a una financiación. Si te necesitas que la instalación te la financien, vas a una financiera, tienes la instalación y ya está. Aunque como he visto, con el tema de las ayudas que nos dan y todo, prácticamente no es interesante. Ese producto puede funcionar bien cuando se quiten los estímulos digamos, que tienen las ayudas. Pues igual funciona bien. A fecha de hoy, ¿lo veo interesante? Pues hombre, pues no. Porque, o sea, si te van a pagar un porcentaje muy alto de instalación en ayudas, ¿para qué quieres estar pagando 20 años la instalación? Cuando haces este mecanismo, no recibes ninguna ayuda. Sí, esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. La instalación no es tuya, las ayudas las recibirán ellos, ¿no? Porque son los que hacen la instalación. Ellos tampoco las reciben. No hay ayudas. Para particulares ya no son particulares. Digamos, ellos están creando... al final te están haciendo un leasing de la instalación. Te ponen instalación, ellos la pagan y tú la vas pagando poco a poco con tu factura. Esto es digamos, esto ha funcionado y funciona bien para empresas cuando no vean tantas ayudas. Ahora mismo este modelo no se coloca ya casi ni siquiera en las empresas, porque hay ayudas muy importantes. Entonces, no da lugar a que haya una empresa que tenga que financiar al 100%, luego repercutírtelo durante la vida de la instalación y tal. Es una cosa que está bien, ¿vale? Pero que no, hoy por hoy, no, bajo mi punto de vista, no aplica porque tenemos unas ayudas muy interesantes. No quita de que ellos lo tienen porque al final es una forma de hacer fácil que la instalación se ejecute la instalación. Y si en una comunidad de propietarios las ayudas se conceden a la comunidad o no, porque la comunidad tiene un CIF y es como si fuera una empresa, entonces ya no sé si ahí se disfrutan de las mismas ayudas que cuando es un particular. Vale. Ahí depende, hay que estudiar cada caso, ¿vale? Porque hay ayudas para la comunidad de vecinos, ¿vale? Y luego están también las ayudas particulares. Entonces, depende de la instalación, entre cuántos vecinos es interesante que la comunidad energética, que la comunidad de vecinos entre formándose una pequeña comunidad energética. Pero yo no te hablo de la comunidad energética, yo te hablo de consumo compartido. Consumo de la zona comunitaria de la comunidad de propietarios. No, vale, consumo de la comunidad de propietarios tiene unas ayudas aparte, tiene las mismas ayudas que tienen los industriales, son muchas menos que las que tenemos los particulares. Vale. Hay ayudas, pero menos. Vale. En todo caso, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que hacer un estudio y un proyecto o un que a veces será el caso de que es un compartido entre los consumos comunitarios y 2 o 3 viviendas. Depende del caso, esas 2 o 3 viviendas pueden acogerse a nivel particular y la comunidad de vecinos a nivel industrial, ¿vale? A nivel ayudas para empresas. Entonces hay que ver un poco la fórmula, ¿no? Pero bueno, que sí que se puede
dentro de un compartido, aunque esté la comunidad de vecinos dentro, tú puedes tener ayudas. Incluso hemos estado viendo que las ayudas son superiores si estás en un compartido. O sea, sale más interesante tenerlo en compartido entre 4 o 5 vecinos en una finca que no tener en tu tejado en una unifamiliar. En precio y en ayudas. Si la instalación es de más de 10 kilovatios para esta comunidad que planteo, ¿ya se requiere proyecto o Sí. cambia algo? Se requiere proyecto, si es más de 15 se requiere tramitación en industria, en Iberdrola y en Interindustria. Bueno, pues todo con la estación más grande va superando escalones. Vale. Pues yo ya he terminado de preguntar. Muy bien, Mariel. Gracias. Bueno, a ver, comentaba también Elvira por el chat, si para tener una batería, si se puede tener una batería virtual sin tener una batería física. Bueno, sí, no, son dos elementos completamente independientes. Tú puedes tener contratada una tarifa, o sea, una batería virtual y no tener tu batería física. Y estás compensando o gastando solo el beneficio estacional y no estás gastando el beneficio diario. Sí, sin problema. Vale, pregunto también qué coste aproximado tiene una batería virtual. Bueno, pues aquí depende de la comercializadora. Las mayorías están cobrando en torno a 10 euros, a 9 euros y pico al mes, el hecho de tener la batería virtual. Por esto, si no te sobra mucha energía en verano, no te compensa los 120 euros al año que te cuesta el mantener la batería virtual. ¿Vale? Pues, tiene que estar la instalación preparada para tener conectada la batería virtual. Tradicionalmente se hacen las instalaciones, o las hemos estado haciendo hasta que apareció el tema de la batería virtual, para que sobre la mínima energía posible en verano, porque en el momento de verano te sobra mucha energía, la estás regalando, por decirlo de alguna forma. Entonces se hacía para que no sobrara mucha energía en verano. Entonces, si no sobra mucha energía en verano, no tenemos materia que transportar a invierno. Entonces, muchas veces no es rentable colocar la batería virtual porque la instalación no está preparada. Hay que ampliar la instalación para que realmente nos sobre bastante energía en verano y nos compense bastante los consumos de invierno. No sé si he contestado, Elvira, tu respuesta. Encantado, gracias. No sé si hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. Perdona, Jorge, has dicho que el tema del cargador eléctrico también tiene subvención, ¿no? Sí, está un 70%. Bueno, un 70% de... General, pues se puede llegar un poquitín más dependiendo de... Bueno, ahí debe haber un poco el juego, depende del municipio en el que vives, está un poco escalado, ¿vale? El tema del cargador. Pero sí, tiene unas ayudas también muy importantes. ¿De quién son las subvenciones? ¿Del IBACE o de quién? Estos son de ministerio. Es el plan móvil, el plan de movilidad eléctrica. Vale. Habrá que, claro, ahí para solicitar la subvención igualmente tienes que presentar factura o puedes solicitarla sin tener todavía ejecutada la instalación. Tienes que presentar la factura. Esa tienes que solicitarla. Bueno, para particulares tienes que solicitarla después de haber hecho la instalación. Para empresas hay que solicitarlo antes. Antes o a la vez. O sea, tú puedes hacer, normalmente se hace a la vez. La instalación, se presenta la subvención y luego se aporta el certificado de instalación eléctrica de que se instala el punto de recarga y ya está. O sea, se hace todo a la vez. Digamos que no es el mismo caso de que tienes que esperar a que te contesten y tal. Vale, gracias. Claro. No sé si hay más preguntas. Parece que no. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya servido la jornada y haber despejado bastantes de vuestras dudas. Bueno, aquí tenéis el contacto. He dejado un código QR en el cual, bueno, pues tiene enlazado nuestras redes sociales y podéis seguirnos y un poco leer los artículos que vamos publicando para mantener un poco al día.
y bueno, estar un poquitín, seguir en contacto, ¿vale? De todas formas, bueno, cualquier cosa que necesitéis, si necesitáis, que hemos hablado un poco así en general, si necesitáis que hagamos algún estudio pormenorizado de vuestro caso, pues estaremos encantados, que para eso nos dedicamos a esto. Muchas gracias. Buenas tardes.